Vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de un libro que es muy conocido, un libro que es muy manejado, un libro que nos llama mucho la atención porque nos enseña muchas cosas, nos enseña a que siempre está Dios ahí, fortaleciéndonos, guiándonos. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a utilizar el libro de los Salmos. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo, es un salmo que nadie se sabe. Nadie. Es un salmo que muchas veces no tocamos. Es un salmo que a veces se nos pasa, pero se nos pasa por la cabeza cada vez que nos pasa algo. El Salmo 23. Amén. Este Salmo 23 es un salmo que llevamos todos, creo que en nuestro corazón, en nuestra mente, y que muchas veces lo recitamos, ¿cierto? Muchas veces en circunstancias difíciles lo recitamos y a veces nos aferramos, como le dije, cuando nos pasa algo, cuando necesitamos ayuda del Señor. Pero entonces vamos a ir un poco más profundo, lo que es hoy, este domingo y el miércoles, vamos a estar hablando de este Salmo 23. Y nada, abra su Biblia, el libro de los Salmos 23 y vamos a leerlo, así no lo sepamos de memoria. ¿Listo? Ya creo que lo tienen ahí en la pantalla. Dice, Jehová es mi pastor. Mi versión es una versión Reina Varela 1995. Si cambia algo, cambian algunas palabras, pero el sentido se mantiene. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mi alma alguna, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Entonces, de esto hay una canción que cantábamos nosotros, es El Señor es mi pastor, ¿cierto? Y es un salmo muy, muy, muy edificante, es un salmo que nos trae mucha fortaleza. Es un salmo que nos alienta a seguir buscando la presencia de Dios, ¿cierto? Es un salmo que exalta de una forma u otra eso que hace Dios por nosotros, eso que hizo el Señor Dios a través de su Hijo Jesús por nosotros. Entonces, como le dije, es un salmo que todos conocemos, es un salmo que a veces está abierto, ¿no? El Salmo 91 a veces está ahí abierto en las casas, a veces el Salmo 23 también. Uno se encuentra eso cuando hace visitas, uno encuentra a veces las Biblias ahí abiertas en esos salmos, porque son salmos que alientan, nos dan confianza, nos dan como tranquilidad espiritual, ¿cierto? Pero Dios escribió, o el salmista escribió esto para que fuéramos más allá de sentir esa paz, diciendo, eso está el Salmo 91, Salmo 23, y ahí está abierto y nos protege. No, de esa forma no actúa, pero Dios quiere que usted y yo lo vivamos y los practiquemos. Entonces, este es el libro de los Salmos, es un salmo, este libro lo conoce hasta las personas o cristianos antiguos y cristianos nuevos, y es un salmo, son libros que nos enamoran, nos apasionan de Dios. También demuestran la debilidad de las personas, ¿no? Porque pues este libro de Salmos lo escribió David, y usted sabe que David era una persona que, como usted y yo, tenía errores, más errores que cualidades, pero Dios puso sus ojos en él, porque vio un corazón dispuesto, y usted y yo tenemos los ojos puestos, o Dios tiene los ojos puestos en usted y en mí, tal vez porque hay un corazón diferente a los demás. Y así no esté diferente a los demás, Dios va a cambiar ese corazón y lo va a ver un corazón diferente a los demás, va a verlo. Entonces, el Salmo 23 es un salmo conocido, pero el Salmo 23 se divide en dos partes. ¿Sí sabía esa parte? Porque lo hemos sabido, hemos leído, son 6 capítulos, 6 versículos, pero ¿sabía que se divide en dos partes? La primera parte del Salmo es la que va, bueno, la primera parte, antes de entrar allá, me adelanté un punto, perdón. El Salmo entonces nos da aliento y fortaleza, ¿cierto?
Y en esa fortaleza y en ese aliento que nos inspiran los salmos, es inevitable ver la presencia del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Ahí está escrito el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo vemos? Simplemente cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, aparte que el salmista llama a Dios por su nombre, Jehová, vemos que Él es el pastor. Y la Biblia nos dice que ¿quién es el pastor? Jesús, ¿cierto? Jesús vino a ser nuestro pastor. Si usted va ahí a su libro, antes de decirle en las dos partes que está el Salmo dividido, vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 11. El Evangelio de San Juan nos refieren o se apoyan para confirmar de que el Señor es nuestro pastor. Ahí, muchas veces lo hemos leído, lo hemos tomado. Juan 10:11 dice, ¿ya lo tienen en su pantalla? Sí, ya está en su pantalla. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo, o sea, David invoca a ese buen pastor, reconoce y dice, tú eres mi buen pastor. Ya, David no conocía a Jesús físicamente, pero él sabía que había un ser maravilloso, de que ese ser maravilloso iba a guiarnos, iba a sustentarnos. Ahí mismo también para comprobar lo que estoy diciendo, la palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice el escritor de Hebreos, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Oiga, mire, Hebreos nos dice que el gran Dios también estaba ahí, de que ya Jesús estaba actuando en esa forma, en su forma espiritual, ¿cierto? En la primera carta de Pedro, habla acerca de algo muy parecido. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 25. Versículo 2, versículo 25. Listo, ya está en pantalla así. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, cuando leemos el Salmo 23, el salmista nos está haciendo énfasis en que Dios es como ese buen pastor, ¿no? Como esa persona que guía a las personas que necesitan conocer de Él, a las personas que necesitan encaminar su camino. No sé cuántos de ustedes han manejado ovejas o han sido pastores. Yo no he sido pastor, pero lo que sí he visto por películas o por documentales es que las ovejas a veces son como resabiadas, ¿no? Son como difíciles de manejar, como difíciles de guiar, y entonces le toca al pastor estar allá arriándolas, llamándolas, pero es importante saber de que esas ovejas tienen que aprender a conocer la voz de su pastor, y la Biblia nos dice eso en muchos capítulos. En Juan también, no lo tengo en ese momento, pero Juan nos dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, cuando el Señor está en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está acá con nosotros, aprendemos a escuchar la voz de Dios, la aprendemos a identificar, la aprendemos a conocer, aprendemos a ser guiados por ella. A veces decimos, y yo siempre lo he hecho aquí, a veces escuchamos la voz del Señor en nuestro corazón y a veces como que no la reconocemos y decimos, esa es mi conciencia la que me está hablando. No, es el Señor que le está diciendo, ojo, mijo, ¿para dónde es que va? Entonces, el Salmo 23, para poderlo entender, para poder analizar y para poder comprender lo que significa que el Señor sea nuestro pastor, obviamente tenemos que leer el contexto. Y el contexto es el Salmo 22 y el Salmo 24. Cuando usted lee estos dos salmos o estos tres salmos pegaditos, seguiditos, va a encontrar de que desde el Salmo 22 nos vienen diciendo que el Señor es nuestro pastor, de que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos guía, que Él está haciendo esa función de papá.
de papá para guiarnos, ¿cierto? Entonces, en el Salmo 24 se nos describe la gloria, la misericordia, la bondad y todo lo que va a ver como un premio grande al sufrimiento. En el Salmo 20, desde el Salmo 22 al 24 describe que el pastor va a morir por nosotros, que le va a entregar su vida por nosotros, que nos va a dar riquezas, que nos va a dar muchas cosas. Ahí en el Salmo 24:9 me llamó la atención algo, un versículo que muchas veces no tocamos. Dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Alguna vez, hace mucho tiempo, con otro muchacho, un compañero de ministerio, Dios le regaló de este versículo para hacer una canción. Y hizo una canción, pero en ese tiempo nosotros no la entendíamos mucho y la estábamos cuadrando. Y se cuadró y se tocó. Ya después, cuando entendimos esa canción, o cuando él la pudo expresar mejor, entendimos de que ese Rey de Gloria, de que esas puertas, esos caminos, todos están esperando a que entrara el Rey de Gloria. De que después de que Jesús viniera a la tierra, después de que Jesús fuera por usted y por mí a la cruz del Calvario, después de que Él muriera y resucitara a los 3 días, lo estaban esperando para reconocerlo otra vez como Hijo de Dios. Y sabe que el Señor está esperando de usted y de mí. Él espera que podamos llegar hasta lo más lejos en esta carrera, que es estar allá arriba con Él por la eternidad, y que nos pueda, no sé, abrazar, dar, coronar. Dice la Biblia que algunos recibimos coronas, otros no. Lo importante, pienso yo, que no es tanto la corona, sino que estar allá, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que los frutos de su vida los lleven a que el Señor se agrade delante de usted, que cuando lo vea su corazón lata, no sé, sus ojos brinquen de alegría cuando vea a Julio, a César, a Mengano, a Perengero, a cualquiera, todos esos. Entonces, qué bueno es poder entender de que ese buen pastor está siempre tomado de la mano, tomado de nosotros, esperando que usted nunca se separe de su oído, de la voz de Él, esperando que que podamos corregir nuestros caminos para hacer eso. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 53:6. Isaías 53:6. Bien, y así estamos. Cada cual está caminando por sus propios designios, ¿cierto? Si yo creo que este camino es bueno para mí, por ahí me voy. Si yo creo que esto que yo hago está bien para mí, eso hago. Si yo creo que esto me beneficia, eso hago. Pero estamos descarriados. Y dice: por diferentes caminos, o por sus caminos. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús. Mire, aquí ya estamos hablando de Jesús. En él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? La Biblia dice que mis caminos son caminos que me llevan al mal. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, esa naturaleza cambia. ¿Por qué cambia? Porque es tratada por medio del Espíritu Santo, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces mi naturaleza y mis pensamientos cambian. Ya no son pensamientos donde solamente importo yo, solo yo, y los demás, pues, si paso por encima, y si tengo que quebrantarlos a ellos físicamente, los quebranto. No, Señor, ya cambió eso en nosotros. Y esos caminos de pecado son cambiados por caminos de bendición. Entonces, es importante entender que este Salmo 23 es un salmo que nos invita a reconocer de que Dios está ahí presente en todo, de que David, que fue el salmista que lo escribió más adelante, vamos a ver eso, aprendió a reconocer de que él era una oveja y que Dios era su pastor. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos reconocer de que Dios es el Dios de nuestras vidas, que no son nuestras decisiones las que tienen que llevarnos a tomar los pasos, sino que son las decisiones de Dios las que tienen que guiar mis pasos? ¿Para qué? Para que sean pasos de bendición, para que no tengamos
de pronto que estar llorando. De pronto habrán momentos en circunstancias que van a llegar difíciles y nos van a oprimir, sí, pero el Señor Dios, Jehová es mi pastor, va a estar ahí para guiarnos, para sacarnos por ese camino de bendición. Entonces, decíamos entonces, ahora sí, que el esquema del Salmo 23 es un salmo que se divide en dos partes. La primera parte, del 23, 1 al 4, es el pastor, ¿cierto? Vamos a leerlo, que ya lo leímos. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, esa es la labor de ¿quién? Del pastor. David era un pastor y David sabía lo que estaba escribiendo. David sabía el oficio. Usted y yo de pronto no sabemos el oficio de pastor, como dijimos. Lo hemos visto, ¿cierto? A veces uno va al campo, o cuando nosotros íbamos al campo, yo me acuerdo muy bien con mis abuelos, nos llevaban a una finca que tenían de la familia allá, y nosotros veíamos cómo ellos salían muy temprano, que llevar el ganado, que a llevar esto, que trasladar el ganado a buenos pastos, y volvían, y lo recogían, y a veces uno decía, tenaz, esa labor o ese trabajo no es tan fácil. Y David sabía que pastorear no es fácil. No era fácil. Y él dice, él como oveja dice, yo tengo que reconocerlo, vuelvo y digo, que el Señor es mi pastor, que el Señor es nuestro Señor, nuestro amado. Y en el capítulo 23, ahora en el 5 al 6 se divide en el anfitrión. Entonces el pastor, ¿qué hace? Nos cuida, prepara lugares, nos lleva nuestras cargas, nos lleva por buenos caminos, caminos de vida, mas no de perdición ni de muerte. Eso es lo que hace un pastor. Y el anfitrión es en el 5 y 6, donde dice, aderezas mesa delante de mi presencia, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces ya aquí la labor del pastor cambia. Ya no es la de guiar, sino la de esperar. ¿Qué está esperando ese pastor? A sus ovejas. ¿Y quiénes somos sus ovejas? Acá, pues, de acuerdo al capítulo, usted y yo, ¿cierto? Los que creemos en Jesús. Si le cambiamos la palabra de ovejas, seríamos, él está esperando a sus hijos, a su creación, aquellos que fueron capaces de aceptar a Cristo en su corazón, aquellos que fueron llamados por la misericordia de Dios, aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús, aquellos que renunciaron a sus caminos antiguos de pecado, de maldad, y que ahora están caminando por el camino angosto de bendición, por el camino que Jesús nos trazó a través de la palabra. Entonces, ese anfitrión, la Biblia nos dice en Apocalipsis, y acuérdense que en el libro de Juan dice que es necesario que Él se fuera a prepararnos morada. Y la Apocalipsis dice que Él está allá, que hay varios lugares preparados para que los que son salvos en Cristo Jesús puedan disfrutar de esa presencia, disfrutar de ese gozo, disfrutar de todo lo que está ahí servido. Entonces, acuérdense, el Salmo 23 se divide primero como pastor y segundo como anfitrión. ¿No hemos visto esa parte? No, ¿cierto? Cuando lo leemos chorro, pero mire que cuando uno empieza a estudiar o a analizar un poco al fondo, uno encuentra cosas maravillosas en la palabra. Jehová mi pastor, dice David, contenía este salmo, o cuando escribió ese salmo, lo que le dije, ya lo escribió no siendo el pastor de las ovejas, sino siendo oveja, para que fuera guiado por su pastor. Y hay un pasaje muy, muy especial cuando David reconoce su labor de pastor, ¿cierto? En el libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 37, es donde cuando él pelea con el, para que lo tenga ahí, creo que ya mi esposa lo puso ahí en la pantalla, cuando él pelea, o cuando está peleando Israel contra los filisteos, perdón, no fariseos, sino filisteos, y está el gigante, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba fortalecido en el Señor. Eso parecían un par de maracas, esos allá, yo creo que esas
las espadas y los escudos temblaban de la fortaleza que tenían al ver al gigante. Y la Biblia dice que cuando David fue enviado por su padre a llevar alimento a sus hermanos y vio esa situación, al man se le saltó el mal genio y dijo: ¿cómo así que este man va a deshonrar a mi Dios? Y le dijo a Saúl: mire, es que yo era pastor y yo cuidaba mis ovejas, y cuando venía el león o el oso yo iba y le quitaba, los hería y le quitaba la oveja de la boca, y si tenía que volver y pelear los cogía la quijada y los mataba, y este filisteo va mucho. El man estaba pero fortalece, si no le temblaba nada en ese momento, y fue y peleó y derrotó al gigante. ¿Qué gigante tenemos tú y yo que se parece a este, que a veces en lugar de fortalecernos nos pone a temblar? Nos pone: ay, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? No. Hay que ser como David. Hay que ser esas ovejas que escuchan la voz de Dios y fortalecen su corazón en la presencia de Dios. No quiero decir que las cosas difíciles no nos pongan a temblar. Sí, humanamente nos ponen a temblar, humanamente nos quebrantan. Pero este Salmo 23 también fue escrito para fortalecernos espiritualmente, ¿cierto? Cuando decimos que Él nos fortalecerá, que Él nos llevará por senderos, que Él nos llevará a pastos delicados, es allí donde sus manos nos van a sostener, donde sus manos nos van a levantar, donde nos va a llevar, como llamamos a los recién nacidos, alzaditos, ¿cierto? Para que no nos pase nada. Así mismo quiere hacerlo Dios con usted y conmigo. Pero solo necesitamos reconocer su voz, reconocer su amor. Ahora, dice: nada nos faltará. Las ovejas necesitan ser guiadas siempre, cuidadas. Necesitan siempre que alguien esté pendiente de las ovejas, para que no se caigan a los barrancos, para que no den papaya y vengan los lobos y se los lleven, para que no vengan algo malo y los lleve. Así somos nosotros. Mire, la Biblia dice que el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y cuando usted y yo dejamos de buscar la presencia de Dios, nos convertimos en esas ovejas, dando papaya, para que venga y nos vuelva a llevar a nuestros caminos antiguos, a nuestros caminos pasados, a nuestros caminos de pecaminosidad, y perdamos la oportunidad de ir y estar en la presencia de Dios, de gozar de sus bendiciones. Y el pastor está ahí, dispuesto, pendiente, alabado, buscando siempre la manera de protegernos. Entonces, el salmista predice, dice: cuando el salmista escribió este Salmo 23, él admiró y vio que era un salmo que iba más allá de las condiciones humanas o físicas, sino que necesitábamos un refuerzo de forma espiritual. Y hace ejemplos, y miremos los ejemplos. O sea, cuando usted y yo somos personas que, no sé, nos revelamos así como el hijo pródigo se reveló al papá, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese hijo pródigo? Aquí lo hemos tocado mucho. Y el hijo pródigo dice que le dijo al papá: deme su plata, y se fue. Cuando él estaba en su casa, el papá lo estaba guardando, lo estaba guiando, lo estaba protegiendo. Cuando él se fue de la casa, él vivió y sufrió, y la Biblia dice que él sufrió mucho, ¿cierto? Si usted mira más allá, para que estudie ahí en Lucas 17, creo que yo lo puse por ahí, o no lo puse, habla acerca de eso. Dice: pero, ¿cómo así? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Eso. Yo aquí crezco de hambre. Aquí, mire lo que dice esa parte. O sea, el man reaccionó diciendo: yo aquí muriendo de hambre, y allá en una casa, las personas que son menos que yo viven mejor que yo, ¿cierto? Y eso nos pasa, en Colosenses 2, versículo 9. Bueno, si lo tienes ahí, por favor, léelo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estamos completos en quién? En Cristo Jesús. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él llena sus vacíos. Por eso el salmista decía: es que es más importante la parte interna, espiritual, que haya esa conexión. Por eso cuando Él decía: es que Él es mi pastor, Él está reconociendo
que sin Él no puede estar, que sin Él no puede vivir, y usted y yo tenemos que reconocer que sin Dios no podemos estar. Nuestra vida puede ser, sí, como hemos dicho aquí, usted tendrá su casa, su carro, su casa, su beca, y se va, y no sabe si va a ir a una vida eterna o a una vida de condenación. Hemos dicho, el infierno no fue creado para nosotros, pero nuestros pecados nos están llevando a vivir en el infierno. ¿Por qué? Porque no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no cambiamos nuestra forma de vivir, no damos frutos o evidencias de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando yo hago eso y doy esos frutos y realmente Jesús vive en mi corazón, paso a vivir una vida con eternidad, en salvación, con Él. Y ahí entra esa parte del 5 y 6 del Salmo 23, aderezas mesa y moraré por largos días en la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando entro en Cristo Jesús, o cuando Cristo Jesús entra en mi corazón y yo lo reconozco como mi Señor, estoy completo en Él. Filipenses 4:19. Aquí, yo, profesor, me están levantando la mano. Mi Dios puede superar todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Mire, este pasaje lo hemos publicado nosotros muchas veces, hemos hablado del Señor me llenará, el Señor suplirá, pero ¿cómo vamos a hacer para que Dios supla eso? Amándolo y reconociéndole, aceptándole en nuestro corazón, viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a las guianzas de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, su Biblia, y en oración. Y vamos a ver cómo se cumple Filipenses 4:19 en eso. Y mire, es importante ver que Dios está así, con los ojos abiertos, esperando por cada uno de nosotros para ayudarnos para eso. Ahora, ¿cuántas personas cree usted que se encuentran en este momento en tiempos difíciles? Ya seamos cristianos, no seamos cristianos, la mayoría tenemos dificultades, ¿cierto? La mayoría pasamos tiempos duros, momentos difíciles en los cuales vemos que se levanta como gigante, vemos que se levanta como un poderoso en mí, y se me olvida que tengo un pastor, que tengo un Dios que está ahí, y entonces decimos vamos a orar, y a veces oramos y como que esa oración no sale del techo, ¿cierto? Y a veces lo hacemos tan rutinario que no permitimos realmente que eso. Cuando usted y yo nos acercamos con un corazón genuino a nuestro pastor, a ese pastor que nos lleva por valles, aunque andemos por valles de muerte, como dice la palabra, no moriremos ahí, que nos lleva a lugares de delicados pastos, que nos lleva a tomar de las mejores aguas, a beber de las mejores aguas. Cuando usted y yo podemos tener esa confianza en Él, en eso vamos a ver cómo Él realmente pelea por nosotros, ¿cierto? Cuando David se levantó en furia contra Goliat, no fue David, fue el ángel de Dios apoyando la actitud de David. David sabía a qué Dios le servía, David sabía quién era Dios, David conocía a Dios. En ese tiempo, cuando él pastoraba las ovejas, siempre hemos dicho, no sabemos el tiempo que David pasaba orando, adorando, exaltando el nombre de Dios, y no sabemos cuántas veces Dios se sentaba a escucharlo. Yo imagino a Dios así, viendo cómo David cantaba, ahora, la Biblia nos dice si David cantaba bonito o no. Dice que él cogía su arpa y comenzaba a adorarle. La Biblia dice que David danzaba. Entonces aquí mi esposa dice, es que David danzó, entonces ¿usted por qué no danza? Dije, porque es que es David, yo soy Juan, yo no soy David. Entonces, por eso le pusimos a nuestro último hijo David, y ese sí danza y brinca, y harto. Y dice, y me imagino cómo Dios se deleitaba, pero no se deleitaba en la voz o en el talento que tenía David, se deleitaba en su corazón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios se deleite con su corazón? Dice la Biblia que el corazón mana la vida y hasta los malos pensamientos. Mi esposa va a decir algo. Y creo que si nosotros tenemos en cuenta, muy en cuenta el sermón del monte, es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, habla de cómo está nuestro corazón, de ser paciente, su corazón humilde, el corazón quebrantado, etc. El sermón del monte.
Sí, eso es cierto. Hay que buscar la forma de vivir, de vivir. La palabra de Dios no es una palabra que para que permanezca escrita, es una palabra que nos da vida. Por esa razón, uno de los libros que más ha sido perseguido y que más publicaciones ha tenido es la Biblia. La Biblia. Y es un libro que, por más de que la humanidad haya querido destruirlo, siempre ha permanecido. ¿Por qué? Porque es que es un libro no escrito por hombres, es un libro escrito por Dios. Y todo lo que Dios toca produce vida, y todo lo que Dios nos da es para bendición. O sea que hoy vimos eso del Salmo 23. Se divide en dos cosas, ¿no? Anfitrión y pastor, ¿cierto? Que fue escrito por un salmista, por un pastor de ovejas, que siendo pastor se hizo oveja. Y 3, que es para fortalecimiento más que todo espiritual.